Esto es Combustible para la Vida con el Dr. Giacomo Cassese. Aprender. Aprender es una de las cosas más importantes que debe estar en el espíritu de una persona que se llama cristiano, que se siente discípulo de Jesucristo. En el momento que nosotros dejamos de aprender, en ese momento dejamos de crecer, porque nuestro crecimiento espiritual es proporcional al nivel de revelación que nosotros tenemos. Nuestra fe se hace vigorosa, se hace fuerte, musculosa, si quisiéramos, ¿verdad?, para tener una figura más clara. Cada vez que nosotros conocemos, tenemos más revelación de parte de Dios. Y por eso es que estudiar profundamente la Escritura es supremamente importante. Pero una de nuestras deficiencias tiene que ver precisamente con eso. La iglesia ha sido, por muchos años muy antiintelectual. Se ha criticado el que sabe y ve como peligroso saber algo, ¿verdad?, en demasía. O por otro lado, pues, la iglesia peca de un pragmatismo, es decir, solamente saber aquello que abre la llave, que soluciona el problema, que sin tener más contexto que el poder resolver puntualmente cosas. Es muy pragmática en ese sentido. Y eso también hace daño, porque eso lo que pasa es que formamos gente tan a la prisa que solamente pueden funcionar para cosas muy puntuales, pero cuando lo sacas de allí, entonces ya no pueden resolver. Y entonces lo que pasa con eso es que dan una imagen de la fe cristiana como muy improvisada, chapucería, ¿no? O sea, dan una imagen de que, estos cristianos realmente no están bien formados. Y se nota porque comienzan a agrietarse muy rápido, especialmente cuando tienen que lidiar con asuntos, ¿verdad?, que les son completamente ajenos y ven cómo la persona comienza a balbucear y a decir cosas que, por último, infaman, dejan mal parado a la fe cristiana, porque se nota la falta de preparación, de formación, intelectual de la persona. Y entonces yo creo que eso tenemos que superarlo. Tenemos que convertirnos en grandes estudiosos de la palabra. Tenemos que ser acuciosos, incisivos. Tenemos que aprender a profundizar mucho en las cosas de Dios. Y por supuesto, eso significa que tenemos que tener un dominio extenso de las disciplinas que tienen que ver con el estudio de las Escrituras. Es supremamente importante. Goya, a la edad de 82 años, estando expatriado desde Francia, da a conocer una de sus últimas obras. Y en esa obra, él sí tenía la costumbre de siempre dejar unas pequeñas inscripciones en los costados de esas obras, ¿no? Y en esta ocasión, una de sus últimas se llama Los Toros de Burdeos. La inscripción que deja es: y todavía aprendo. Tenía 80 y pico de años, Goya. Dice, todavía aprendo. Es decir, si nosotros perdemos esa capacidad de querer aprender, nos destruimos porque dejamos de crecer y lo que pasa es que cuando una persona deja de aprender, deja de crecer. Y eso se nota, se le comienza, ¿verdad? Las personas lo perciben. Dios quiere que nosotros seamos gente que tiene un deseo, un espíritu siempre dispuesto a aprender. Nosotros nunca dejamos de ser discípulos. ¿Sabe por qué? Porque siempre tenemos que tener la disposición de aprender. Cuando Jesús dice aquello de que no le echen las perlas a los cochinos, en el contexto realmente de lo que se está hablando es de la gente que no le da el justo valor a la revelación bíblica, no la aprende, no la medita, no la reverencia, no se la toma en serio. Y eso tiene que ver con esa, esa carencia muy fuerte en ese espíritu, en estar presto al querer aprender cada vez más. Billy Graham le hicieron la pregunta: ¿qué pasaría si el mundo se acaba en 3 años? ¿Qué haría usted con esos 3 últimos años? Y Billy Graham respondió: yo me dedicaría 2 años a estudiar
y el último de esos 3 años lo dedicaría a hacer la obra de predicar el Evangelio. ¡Wow! Alguien hubiese dicho, bueno, pues si quedan 3 años, vamos a dedicárselo todos a predicar nada más. No, aprender es muy importante porque el que aprende puede hacer mejor el trabajo. El que no aprende, lo que va a hacer es que se va a enredar con sus propias piernas, es decir, él mismo se va a convertir en su propio obstáculo. Y es lo que pasa muchas veces en el contexto de la iglesia. Es que queriendo acelerar las cosas, queriendo, ¿verdad?, hacer que el asunto espigue, se mueva, avance, pues lo que hacemos es retrocederlo porque damos 2 pasos atrás y damos 3, ¿verdad? Damos 2 para adelante y 3 para atrás. Entonces lo que pasa es que quedamos peor en relación al punto de comienzo. ¿Por qué? Porque no nos hemos preparado y en algún momento se nos va a comenzar a ver la costura. Se nos va a ver, ¿verdad?, dónde tenemos carencia y quedamos mal parados y dejamos mal parado al Evangelio, que es lo más triste de todo. Y por eso es importante que nosotros seamos gente profunda. Nada en la Biblia dice que tenemos que orar para que crezca en nosotros la fe. Porque la fe viene por oír, por exponernos, ¿verdad? La fe viene por oír la palabra, pero no es oírla una vez, es literalmente lo que ese texto dice es por continuamente oír la palabra. Es decir, nosotros tenemos que exponernos, nunca podemos dejar de oírla, es decir, nunca podemos dejar de aprender de ella, nunca podemos dejar de exponernos a ella, porque es en ese proceso donde nosotros vamos creciendo en conocimiento de Dios, aprendemos profundamente de quién es Él y bueno, esa comprensión se comienza a notar en profundidad de vida. Es decir, el que aprende más va a ser más profundo en cómo comprende la vida y cómo plantea la fe y cómo puede resolver los asuntos de la fe. Va a ser más sabio, va a dar, ¿verdad?, un consejo más preciso, más nítido, más beneficioso para quienes lo necesitan. Entonces, tenemos que aprender, tenemos que ser gente seria, que nos tomemos en serio este asunto de aprender. Así que bueno, ese es el reto que quiero dejar en ustedes esta semana. Es que meditemos qué tanto de verdad nosotros aprendemos, qué tanto conocemos de la Escritura. Si solamente, ¿verdad?, es un asunto estrictamente superficial, o si en realidad nosotros somos estudiantes, no lectores, estudiantes, si realmente nos acercamos a la Escritura para aprender en realidad. Únete a nuestra comunidad. Si tienes preguntas o deseas más información, no dudes en escribirnos a comunidaddeesperanza1@gmail.com o contáctanos al teléfono 305-661-5151. Gracias por escucharnos y ser parte de nuestra comunidad.